Bueno, gloria a Dios, listo. Queridos hermanos, paz de Cristo. Qué gusto verles, hermanos. Bienvenidos, es un honor para nosotros que estén aquí. Bienvenidos, gracias a Dios. Hermanos, todavía está poniéndose la situación difícil con este asunto de la COVID-19. Y bueno, hermanos, pues nos toca seguir orando, seguir pidiéndole a Dios que nos ayude, que no vaya a presentarse otra vez el semáforo rojo. Bueno, que no sea necesario, ¿verdad? Si se necesita, pues ni modo. Pero pues que no sea necesario, que Dios nos ayude, pues para poder seguir reuniéndonos, hermanos, tener nuestro culto. Vamos a hacerlo como lo indican nuestras autoridades, guardando por favor la sana distancia, hermanos, no saludándonos ahorita de mano, ni de abrazo, ni de beso, disculpen. Luego se nos olvida, hermanos, con esa efusividad pues le queremos dar abrazo a todo mundo. Pero bueno, hermanos, vamos a tratar de tener cuidado con todo esto. Amén, hermanos. Cuidándonos cada uno de nosotros allá en donde andamos, porque es verdad eso, que si cada uno nos cuidamos, cuidamos a los demás, ¿verdad? Así es que gracias a Dios, hermanos, por la presencia de ustedes. Vamos a seguir orando, vamos a pedirle a Dios que detenga ya esta epidemia y que cese la mortandad. Oremos. Padre maravilloso, ante el trono sublime y glorioso, Señor, delante de ti nos postramos, Señor, y queremos rogarte encarecidamente una vez más, Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias porque hasta aquí tú nos has bendecido, porque varios de nuestros hermanos han sido contagiados, Señor, y pues tú has permitido que pues ningún miembro de esta iglesia muera. Te damos gracias, Señor. Te pedimos por aquellos que se encuentran todavía enfermos, rogándote que los sanes completamente, que hagas la obra completa. Y también te queremos pedir por todas las personas que están en los hospitales y aún en sus hogares, que se encuentran enfermos, y por todo el cuerpo médico, por aquellas personas que atienden a los enfermos, que los libres, Padre Santo, y permitas, Padre, que cese la mortandad. Ayúdanos, Señor omnipotente. Concede que ya esta pandemia vaya a la baja, Señor, que en los diversos países se controle la situación, Señor, con tu gracia, con tu bendición. Pues de qué otra forma, qué difícil. Señor, ayúdanos, por eso clamamos a ti, por eso te pedimos, Señor, que engrandezcas tu amor, tu bondad, tu misericordia, y que cese la mortandad. Detén, Señor, ya te rogamos esta pandemia. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues confiamos en Dios, hermanos, y adelante con la bendición del Señor. Les voy a invitar a que meditemos en la palabra de Dios, abriendo nuestras Biblias en San Juan capítulo 1. Vamos a leer ahora los versículos 36 al 39. Bueno, desde el 35, Toño, por favor. San Juan capítulo 1, versículos 35 al 39. San Juan, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan capítulo 1, versículos 35 al 39. Al siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Aleluya. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Amén. Siéntense, por favor, hermanos.
versículo 35, dos de sus discípulos. El discípulo busca al maestro. Hay una relación, ¿verdad? Maestro es a discípulo, como tío a sobrino, como marido a mujer. Entonces, el discípulo, para hacerlo, requiere de un maestro. En el mundo comúnmente es el discípulo el que busca al maestro. Dependiendo qué carrera quiere seguir el hombre, pues busca al maestro que le va a enseñar, ¿verdad? Esa carrera, esa profesión. Pero en Cristo, esta, como muchas otras cosas, son diferentes a cómo se tratan en el mundo. Es decir, en Cristo se puede vivir un mundo al revés. ¿Oyeron, hermanos? En Cristo muchas cosas son al revés que en el mundo. En Cristo los primeros son los últimos. En Cristo los últimos son los primeros. Aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo, cuando ya se iba, se fue. Cuando se estaba yendo, se despidió y dijo: he aquí, yo estoy con vosotros. Así es que se fue para estar con nosotros. Paradójico. Bueno, digo que en el mundo el discípulo busca al maestro, pero en Cristo es al revés. Es el maestro el que busca a sus discípulos. Jesucristo dijo: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Ay, hermanos, qué dicha. Y hemos dicho que tú y yo somos discípulos de Jesucristo por su gracia. A ver, ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí? ¿Cuántos? Bueno, hermanos, si estás aquí, no estás por casualidad. Ya decíamos algo de esto la semana pasada, ¿no? Sino que el Señor te buscó y te hizo de alguna manera llegar a su presencia, y aquí estás. Te buscó y ya te encontró, porque los perdidos somos nosotros y Él viene a buscarnos. Jesucristo vino a buscar y a salvar a los perdidos. Así es que Jesucristo vino para hacer discípulos, y luego nos manda a nosotros como iglesia que continuemos con ese trabajo discipular, que continuemos llamando a los discípulos de Jesucristo. Y usted ha sido llamado, ha sido invitado esta mañana para ser discípulo y discípula de Jesucristo. Así es que el maestro busca discípulos para que se queden con él. Quiere que sus discípulos estén con él. ¿Quién es un discípulo? Aquel que está con el maestro. Entonces, el Señor llama a sus discípulos, los atrae hacia Él y hace que se queden con Él. Vamos a revisar esta porción de la Escritura y quiero hacer énfasis en las preguntas que aparecen en la Escritura. Cuando la Biblia hace una pregunta, es una pregunta para ti, hermano. Es una pregunta para todos nosotros. Toda pregunta que aparezca en la Biblia, debemos cada uno de nosotros esforzarnos por contestarla. Así es que, como es palabra de Dios, asume que es una pregunta que Dios te está haciendo a ti. Asúmelo. Y entonces atrévete a responder. Busca la respuesta. Gloria al Señor. Aquí encontramos en el siguiente versículo, en el 36, gloria al Señor, que los discípulos de Juan, mirando a Jesús, mejor dicho, que Juan mismo, mirando a Jesús que andaba por allí, hizo una declaración. Juan tenía unos discípulos, e hizo Juan el Bautista esa declaración para que sus discípulos escucharan
y ahora se hicieran discípulos de Jesucristo. Aleluya. Dice la Biblia que Jesús andaba por allí, así dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, hermanos, en esta mañana Jesús anda por aquí. Ay, ¿sabes que anda por allí, por donde tú estás sentado? Por ahí anda Jesús. ¿Y cuál es su trabajo? ¿Cuál es su función? Ya dijimos, repito, hacer discípulos. Entonces anda mirando a sus discípulos por ahí. Pero aquí anda Jesús. Amén. Y anda atrayendo a sus discípulos. Entonces, como andaba por allí, Juan el Bautista declaró: he aquí el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Aleluya. Para los judíos era muy sencillo entender esto del Cordero, porque cada año Israel sacrifica un cordero en la Pascua. Se le llama el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua. Y este cordero es sacrificado, lo sacrifica el sumo sacerdote una vez al año, que es la única ocasión en que puede una persona entrar al lugar santísimo, en donde está el arca que representa la presencia de Dios. Entonces el sumo sacerdote sacrifica un cordero puro, limpio, sin defecto. Y entonces introduce la sangre del cordero al lugar santísimo. Y esa sangre derramada del cordero es eficaz para limpiar los pecados de todo el pueblo. Entonces, cuando viene Jesús, Juan lo ve y están sus discípulos allí. Y entonces Juan dice: este es, he aquí el Cordero de Dios. Entonces entendemos que ese Cordero es Jesucristo, quien nos amó y entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados, y para de esa manera poder restablecer la comunión de Dios con nosotros, para poder convivir con Dios. A eso vino Cristo. Se acercó como Dios, es Dios humanado, Dios hecho hombre. Se acercó para poder habitar, para vivir con sus discípulos que estaba Él atrayendo. Eso es lo que quería el Señor, que sus discípulos se acercaran a Él. Todo esto se hizo posible gracias a Jesucristo, nuestro Salvador, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso Juan dijo: aquí está el Cordero de Dios. En el siguiente versículo 37 dice que le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Lo siguieron. Y luego el versículo 38, hermanos, el siguiente versículo, aleluya. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo. Y aquí aparece la primera pregunta. Vamos a hablar de las preguntas aquí que aparecen y que tú y yo debemos contestar. Así es que ahí va la primera pregunta para ti. Jesús volteó con los discípulos que lo estaban siguiendo. ¿Cuántos discípulos hay aquí que siguen a Jesús? Los discípulos deben seguir a su maestro. Entonces se trata de que sigamos a Jesús. Entonces cuando Jesús voltea y nos mira que lo andamos siguiendo, nos pregunta: ¿qué buscan? ¿Qué buscáis? Así es que, ¿tú qué contestas a esta pregunta que el Señor te hace? ¿Qué buscas? ¿A qué vienes? Estás aquí, bienvenido, es un honor para nosotros que estés aquí. Pero bueno, ¿qué buscas? Y entonces, ¿qué podemos contestar a esa pregunta? Bueno, ya que oímos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues entonces podemos decir que estamos buscando al Cordero, porque queremos seguir al Cordero. Gloria a Dios. Ahora, los discípulos estaban siguiendo a Jesús.
Entonces Jesús voltea y les dice, ¿qué buscan? Lo estaban siguiendo. Y entonces parece que ellos con su actitud le están contestando, pues Señor, estamos buscando el camino. Y entonces Jesús parece que les dice, muy bien, pues yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué buscan? ¿La verdad? ¿Qué buscan? ¿La vida? ¿Y la vida eterna? ¿Y la vida en abundancia? ¿Tú qué buscas? ¿La bendición de Dios? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿No quieres que Dios te bendiga? ¿No quieres que Dios perdone tus pecados? Que sea el Cordero que derramó su sangre para el perdón de tus pecados. ¿No quieres tener comunión con Dios? ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres seguir por el buen camino? Bueno, pues entonces Jesús hace esta pregunta para hacernos conscientes, hermanos, a nosotros de qué queremos, qué pretendemos, qué buscamos. Aleluya. Y le dicen rabí, que quiere decir maestro. Aleluya. Gloria al Señor, maestro. Y luego aquí aparece la segunda pregunta, ¿no? Ellos le dijeron rabí, maestro. Y ahí viene la siguiente pregunta: ¿dónde moras? Aleluya, ¿dónde moras? Y esa pregunta es para nosotros. Así es que por favor ayúdenme a decir, a ver, ¿dónde vive Jesús? ¿Dónde vive, hermanos? A él le preguntaron, bueno, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Ay, qué bueno, algunos hermanos están haciendo una seña así al corazón y es como para hacerle al Señor una invitación, ¿no? Señor, no sé dónde vivas, pero mira, aquí hay un lugar para ti. Ya viene la Navidad. ¿Saben que en la Navidad se celebra que Jesús no pudo nacer en un hospital? No pudo nacer en un mesón. No había lugar para él. Tuvieron que mandarlo a un establo. Y allá en un establo, porque no había lugar, ahí entre la pajita, pues ahí se alivió María y ahí nació Jesús. Porque no había lugar para ellos en el mesón ni en el palacio. Después fueron los reyes a buscar los magos de Oriente, ¿no? Fueron a buscar a Jesús. Lo buscaron en el palacio, pero pues no estaba en el palacio. Jesús no nació en el palacio. Jesús no nació en el mesón, no quiere nacer en un palacio. Nació en un lugar humilde. ¿Sabes dónde quiere nacer? No en un palacio, no en un hospital de lujo. Quiere nacer en tu corazón. Ahí es donde quiere vivir, es donde quiere hacer su morada. Así es que la pregunta para ti es, ¿dónde vive Jesús? Y qué bueno que tú puedas contestar, pues ya, yo quiero que viva aquí en mi corazón, ¿verdad? ¿Dónde más vive Jesús? Aparte de tu corazón, vamos a decir, ¿dónde está Jesús? ¿Cuál es su morada? Sí, en tu corazón, pero ¿dónde más? ¿Cuál es la morada del Señor? ¿Dónde más mora el Señor? En el cielo, claro que sí. ¿Quién dijo en el cielo? Una palomita, hijo. Ponte una palomita. Muy bien. En el cielo, Dios está en el cielo. Y Jesucristo dijo esto, estaba acá con sus discípulos y dice, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, también ustedes estén. Pero ¿dónde estaba Jesús cuando estaba diciendo esas palabras? En la tierra. Pero entonces, ¿por qué dice para que donde yo estoy? ¿En dónde está el Señor? Está en el cielo. Es que Él es omnipresente. Él está con nosotros aquí, pero también está en el cielo. Pero aquí debemos entender que nuestro Dios está en los cielos. ¿Qué quiere decir que Él está en el cielo? Hermano, pues que está sentado en el poder, en la autoridad, en su gloria. Y el hecho que decíamos hace 8 días, ¿no? De que ángeles subían al cielo y que bajaban, quiere decir que en el cielo tenemos tú y yo toda clase de bendiciones. Y el Señor tiene esas bendiciones y esas bendiciones son para ti y Él te las quiere dar. Y Él no tiene problemas porque Él está en gloria, Él está en el cielo. Y si tú necesitas algo, eso que tú necesitas, eso Él lo tiene y Él está dispuesto a dártelo. La Biblia nos enseña toda buena dádiva,
Todo don perfecto desciende de Dios, viene de Dios. No es tu jefe, no es tu amigo quien te llevó un regalo de Navidad y ese regalo te gustó mucho. En realidad, todo buen regalo, todo obsequio maravilloso, excelente, viene del cielo. Claro que Dios usa a distintas personas. Y qué bonito que Dios te use a ti para bendecirme, ¿verdad? Y qué bonito que Dios me use a mí para yo también ser instrumento de bendición para ti. Pero a fin de cuentas no somos nosotros quien bendice al otro, sino Dios, usando a cada uno de nosotros para ser instrumentos de bendición. Así es que damos las gracias a aquellos que son instrumentos por medio de los cuales nos llega la bendición, pero entendemos que en realidad la bendición viene de más arriba. Amén, hermano. Toda bendición viene de Dios. Toda buena dádiva, Dios es el que te la está dando. Por eso es que a Él le damos las gracias por todo lo que tenemos. Amén. Aleluya. Así es que, ¿dónde moras? Fue la pregunta. Y otra vez, ¿no? Jesús no les da ahí una explicación de dónde vive, sino que simplemente les contesta. Vamos a ver qué les contesta. El siguiente versículo. Les dijo: pues vengan y vean. Otra vez, qué bonito. ¿Dónde vives? Pues ven. Ahora, eso es lo que quiere el Señor, atraer a sus discípulos. Ustedes son discípulos del Señor, por eso el Señor les ha dicho: ven, ven. Tú estás aquí porque el Señor te ha llamado, hermano. Él te dice: ven. Ahora, ¿qué estás viendo? ¿Qué ves tú? ¿Qué descubres en la presencia del Señor? Pues descubre que el Señor tiene grandes bendiciones para ti. Así es que te dice: ven y ve. Ellos fueron y vieron. ¿Y qué crees que hicieron ellos? ¿Qué hicieron? ¿Verdad? Como vieron dónde moraban, ¿qué dijeron? Pues nos quedamos con Él. Hermano, Cristo te llama como discípulo y te atrae porque quiere que te quedes con Él. El Señor llama a discípulos para que vivan con Él, para que estén con Él todo el tiempo. No quiere el Señor que vengas a Él y luego te vayas, o que entres en un jueguito de que vengo al Señor y luego me voy al mundo y luego regreso con el Señor y luego me vuelvo a ir al mundo y luego vuelvo a regresar. No, hermanos, no, al Señor no le gusta eso. Él te llama, ya estás aquí con Él. Bueno, quédate con Él. Quédate. ¿A dónde vas que más valgas? En la presencia del Señor lo tienes todo. Fíjate dónde vive Él, dónde mora, todas las bendiciones que tiene para ti. Entonces los discípulos, el Señor los invitó, ¿no? Vengan y vean. Entonces ya llegaron y se quedaron con Él. Dice que era como la hora 10:00. El tiempo en la Biblia se cuenta desde la hora que sale el sol. Si el sol sale, digamos, más o menos a las 6 de la mañana, digamos, la hora 10 son la hora 16, ¿no? Son 10 horas más 6. Más o menos eran como las 4 de la tarde cuando llegaron ahí a la casa de Jesús. Y llegaron y ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué hicieron? A ver, imagínense ustedes qué hicieron. Llegaron con Jesús a su casa. Sin duda que Jesús se sentó por ahí. Y ellos también se sentaron y comenzaron a platicar. ¿Será que habrán cantado juntos? Pues aquí nos reunimos y cantamos, ¿no? Por ahí nos dicen que no cantemos, pero bueno, cantamos. Disculpen, hija, pues cantamos con estos. No pasa a mayores, ¿verdad, hija? ¿Itzel? O mejor no cantamos. Pues aquí con esto y cantamos un poquito y tenemos cuidado de guardar distancia. Y bueno, hermanos, pero es que es padre estar con Jesús y cantar. ¿A poco no les gustan los cantos? ¿Les gustan los cantos? Es bonito cantar, alabar al Señor. Yo me deleito cantando al Señor. Tú también, ¿verdad? Aleluya. Y entonces qué hermoso. Ahí se sentaron, yo creo, y cantaron con Jesús.
Jesús les ha de haber enseñado por ahí un coro celestial, ¿verdad? Y qué rico cantaron ahí. Y luego Jesús les estuvo hablando, les platicó una historia. Y qué rico estar con Jesús. Desde las 4 de la tarde, cuando acordaron, ya era bien tarde. Cuando se dieron cuenta ya era tardísimo, y entonces se voltearon a ver y que como que se iban, pero Jesús les dice: pero pues, ¿para qué se van? ¿Ya están aquí? Pues quédense, quédense. Lo mismo te dice el Señor. Yo te llamé como discípulo y te llamé para que estés conmigo, y quiero que estés conmigo todo el tiempo. No te vayas, quédate conmigo. Y dice la Escritura que se quedaron con Él ese día. Pero yo digo, desde ese día se quedaron con Jesús. Y tú, hermano, como discípulo del Señor, ¿te quieres quedar con Jesús? ¿Qué es estar o quedarse con Jesús? Bueno, la Biblia dice que debemos permanecer en Cristo. Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que permanece en mí lleva fruto, y lo limpian para que cada día lleve más fruto. Permanece en mí, entonces lleva mucho fruto. Dice, pero ¿qué pasa con el pámpano que no permanece en mí, que es cortado, que es arrojado por allá, lejos? Se seca y no sirve para otra cosa más que para ser lanzado al fuego. Gloria al Señor. Entonces Jesucristo dijo: separados de mí, nada van a poder hacer. Quédense conmigo. Jesús quiere que tú seas un discípulo que se quede con Él, una discípula que esté ahí a los pies de Jesús. Me acuerdo de María. Jesús estaba enseñando a sus discípulos y por ella estaba María, y dice la Biblia que María fue y se sentó ahí a los pies de Jesús, y ahí estaba a los pies de Jesús como una discípula. Dios quiere discípulos y discípulas que se queden con Él para oír su voz, para platicar con Él, para aprender de Él. Aleluya. Por eso son discípulos y por eso Él es el maestro. Les quiere enseñar. Entonces hace bien el discípulo en quedarse. Ahora, la última pregunta que quiero que trabajemos es: ¿cómo hacerle para permanecer en Cristo? Ya el Señor te llamó, amén. ¿Cuántos son discípulos que ya el Señor llamó? Amén. Tú di: sí, ya me llamó y hasta aquí estoy. Estás aquí, quiere decir que te llamó el Señor y que hiciste caso y aquí estás. Que tú estás buscando al maestro a lo mejor, pero la verdad es que más bien Él te estuvo buscando a ti y ya te encontró, ya dio contigo. Y ahora dice: quédate, no te vayas, yo tengo aquí bendiciones para ti. ¿Y cuáles son las formas en que tú y yo podemos permanecer en Cristo? Bueno, déjame referirme a 3 formas sencillitas de permanecer en Cristo. Primero, una es mediante la oración. Se trata de que ores a Dios todos los días. Ora. A los nuevitos, a los que no saben orar, yo les indico que es bueno que dediquen 5 minutos diarios a orar. Que al despertar, que pongan su reloj, su despertador 15 minutos antes de la hora que se tienen que levantar. Si se tienen que levantar a las 6, bueno, 15 para las 6. Si tú tienes el privilegio de levantarte a las 8, ¿verdad? Bueno, ponlo 15 para las 8, 15 minutos antes, ¿verdad? Y entonces usa 5 minutos para orar. ¿Qué es la oración? Es una plática con Dios. Voy a hacer un comercial. Próximo domingo el hermano Leo, Dios mediante, nos va a predicar de cómo se realiza la oración, esa plática con Dios. Ya te di rumbo, Leo, ¿verdad? Dios mediante, el hermano Leo va a predicar de eso. Así es que no falten el domingo. Tengo que decirles, hermanos, y bueno, avisarles, pedirles permiso. Tengo un compromiso yo el próximo domingo. Tengo que ir a otra iglesia a predicar.
Entonces voy a hacerlo, no voy a estar aquí, pero va a estar el hermano Leo. Y él nos va a hablar acerca de cómo llevar a cabo ese diálogo con Dios. Yo le llamo a la oración un diálogo de amor, un diálogo con cariño, con aprecio. Qué padre cuando estamos reunidos con alguien ahí platicando y se nos va el tiempo como agua, ¿no? Cuando estás con tu novio o con tu novia, ¿a poco no se te va el tiempo como agua? Yo me acuerdo que llegaba a buena hora con mi novia en aquel tiempo, ahora mi esposa, ¿verdad? Llegaba con ella y cuando ya estábamos platicando ahí de todo y de nada, ya saben, y de pronto veía el reloj y ya eran más de las 10 de la noche. Tenía que ir a mi casa, ¿verdad? Y no solamente una vez, yo iba ya llegando a mi casa muy tarde y veía a mi papacito ahí en la esquina parado, preocupado de que no llegaba. Y ya me veía que venía, ya hijo, ya no había teléfono, ¿verdad?, disponible en ese tiempo, no había las facilidades de comunicación de ahora, ya estaba preocupado mi papá ahí. Y luego ya me decía, hijo, ¿por qué tan tarde? Ay, papá, se me fue el tiempo. Pues sí, con el novio, ¿no? Con la novia se nos va el tiempo así. Lo mismo pasa con el Señor. Estando con Él estamos tan encantados de su presencia que se nos va el tiempo. A estos se les fue el tiempo desde las 4 de la tarde, que es la hora décima, ¿verdad? Desde las 4 se les fue el tiempo. Ya de pronto, ya mejor acordaron, pues ya no podían irse, se quedaron ahí con Jesús. Entonces, la oración, hay que orar todos los días, diario. Comprométete como discípulo a platicar con el Señor, ¿verdad? Que alguien te diga ahí algo de la oración, pero la oración no es otra cosa más que una plática con el Señor. Platícale, dile algo y espera que el Señor también te conteste. El Señor habla, Él te contesta, tú le dices y Él te contesta, y ahí estás en ese diálogo con Dios. Un poquito más próximo domingo el hermano Leo nos va a hacer favor de hablar. Pero otra cosa que conviene que hagas para permanecer en Cristo es que leas la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Repito, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces Dios nos habla por medio de su palabra, de la Biblia. Él nos habla. Entonces conviene que tú leas la Biblia y ya te fijes lo que Dios te está diciendo ahí. Al leer, que tú te preguntes, ¿y qué me está diciendo Dios? Y a ver, quiero preguntar si todos los discípulos aquí tienen Biblia, ¿verdad? ¿Por dónde empiezo? ¿Ustedes tienen Biblia, hermanos? ¿Usted tiene Biblia personal suya? Ya sabes qué regalarle, hijo. Ahora en Navidad, una Biblia. ¿Usted sí tiene Biblia? Correcto. Bueno, sí tiene. Bueno, de todos modos no es mal regalo. ¿Sarita tiene Biblia? ¿Sí tiene? Pues a leer la Biblia diario. ¿A quién más le pregunto? ¿Todos tienen Biblia, hermanos? ¿Aquí tienen Biblia? Amén. Algunos hasta la trajeron ahora, ¿verdad? Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Tienen Biblia ustedes, hermanos? ¿Tienen Biblia? Muy bien, muy bien. ¿Tienes Biblia, hija? Bueno. ¿Quién me falta? Oscar, ¿tienes Biblia? Perfecto, perfecto. ¿Tiene Biblia usted? Sí, pero una suya no, ¿verdad? Ahora ya en Navidad, suya, con letra grande y todo. Excelente, muy bien. Entonces, hermanos, se trata de leer la Biblia. Amén. Isra, ¿tienes Biblia? Entonces hay que leer la Biblia. ¿Cada cuánto hay que leer la Biblia? Bueno, hermanos, la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre. Lo dijo Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué nos alimenta? La palabra de Dios es alimento espiritual. ¿Cada cuánto comen ustedes el alimento material? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuántos días? ¿Ustedes sí comen diario? Gloria al Señor. Y 2 o 3 veces al día, ¿ves? ¿Verdad? A veces 4 o 5 con los snacks, ¿se llaman? Bueno, está bien. Hermano, así como usted come todos los días el pan material, hermano, hay que comer pan espiritual. Y el pan espiritual es la Biblia, la palabra de Dios. Amén, hermano. Entonces hay que leer la Biblia todos los días. Te voy a recomendar que empieces leyendo el Nuevo Testamento. Empieza leyendo Mateo. ¿Sabes con qué empieza Mateo?
¿Qué es lo primero que narra ahí? La genealogía de Jesús y luego la historia de la Navidad. ¿A cuánto les gusta la Navidad? Ya viene la Navidad, entonces quieres conocer la verdadera historia de la Navidad. Ahí viene en Mateo, empieza a leer esto y vamos a estar comentando aquí lo que van leyendo. ¿Está bien? ¿Cuántos van a empezar a leer Mateo en estos días? Bueno, diciembre, yo recomiendo que todo diciembre leamos Mateo, pero ya a finales de noviembre comencemos a leer Mateo para saber acerca de la historia de la Navidad. Amén. Amén, hermanos. Entonces hay que leer la Biblia. Entonces, ¿qué es permanecer en Cristo? Ahora el discípulo que quiere permanecer en Cristo debe orar, porque orar es platicar con el Maestro. Debe leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y Dios te habla a través de su palabra. Y un tercer elemento que te va a servir: no dejes de congregarte. La Biblia dice que es bueno congregarse, estar con Jesús. Ahí los discípulos llegaron, se reunieron con Jesús, porque es muy bonito cantar, meditar en la palabra de Dios, convivir con los hermanos, es muy hermoso. Entonces, hermano, la Biblia dice: no dejen de congregarse. Oye, hermano, de parte de Dios esta palabra, y espero que sea de bendición para ti, ¿verdad? Aquí los discípulos se quedaron con Jesús, permanecieron con Jesús. Y permanecer hoy en día es eso: orar, leer la Biblia, no dejar de congregarse, tanto aquí como en las células en los hogares. Ahorita tenemos detenidas las células, ¿verdad? No estamos haciendo las células por causa de la pandemia, pero más adelantito, hermanos. Entre tanto, pues que Dios nos permita poder seguirnos congregando, puesto que Dios no hace acepción de personas. Dios quiere discípulos y discípulas para que se queden con Él. A eso vino el Señor, a ser discípulos. Y cuando se iba, nos dejó esa gran comisión: ustedes también vayan y hagan discípulos, discípulos para Jesucristo. Entonces esa es nuestra función, hermanos, el hacer discípulos. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Entonces por eso debemos orar, leer la Biblia y no dejar de congregarnos. Amén. Y eso podríamos decir que equivale a permanecer en Cristo, de andar con Cristo. Y no dudes que Jesús anda ahí contigo. Puedes hablar con Él en cualquier momento. Por eso la Biblia dice: orad sin cesar. La oración puede ser en cualquier instante. Tú puedes dialogar con Jesús en cualquier momento y te vas a dar cuenta que Jesús ahí va contigo. Tú puedes decirle: ay, Señor, mira, como que me duele aquí algo, Señor, sáname. Y ahí está el Señor contigo. Señor, como que voy a pasar por un momento difícil, Señor, ¿qué hago? El Señor te orienta. Háblale al Señor, pregúntale al Señor, pídele a Dios, y Él está ahí listo para responderte. Así es que, ¿cuántos discípulos hay aquí que quieren seguir, que quieren quedarse con Jesús? Pónganse de pie, por favor, hermanos, y den un pasito aquí adelante, aquellos que quieren ser discípulos de Jesús y que quieren quedarse con Jesús. A ver, ¿quién viene aquí? Vengan, vamos a orar. De un pasito adelante, o ahí mismo en su lugar, nada más de un pasito adelante, que el Señor se dé cuenta y que diga usted: yo voy a ser discípulo del Señor, yo voy a ser discípula del Señor. ¿Cómo le voy a hacer? Orando todos los días. Amén. Oración. Y luego lectura bíblica. Y no dejes de congregarte, hermano. Hazte discípulo del Señor. Aleluya. El Señor te está llamando. El Señor te está esperando. Aleluya. Él está ahí contigo. Cuando vas a empezar a orar, Él ya está listo ahí esperándote. Que tú le dirijas unas palabras y que le digas: Padre nuestro que estás en los cielos. Y Él ya está ahí atento para escucharte. Aleluya. Ora al Señor. Él tiene grandes bendiciones para ti, porque Él mora en los cielos.
Y ahí tiene grandes bendiciones para ti, hermano. No lo dudes. Aleluya. Algunos están viendo ya las bendiciones del Señor en estos días. Y el Señor tiene otras bendiciones para ti. Demos gracias al Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres el maestro. Y como maestro tú has tenido a bien escogernos como discípulos tuyos. No te escogimos nosotros a ti, sino que tú nos escogiste a nosotros. Te damos gracias, Señor, y nos has llamado. Ven y ve. Nos llamas para vivir contigo, para estar contigo. No hay cosa más hermosa que vivir contigo. No hay cosa más hermosa que estar contigo, Señor. Desde aquí, ahora, en este mundo, en la tierra, y también en las moradas que tú tienes preparadas para nosotros, pues dijiste: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Señor, gracias, porque nos permites como discípulos estar a tus pies, como María, que estaba a tus pies oyéndote hablar, como Juan, que se recostaba en tu pecho, escuchando, Señor, tu voz y los latidos de tu corazón. Concédenos estar cerca de ti. Permítenos estar a tu lado, estar en tu casa, estar en tu morada, estar contigo. Que nuestro corazón sea tu morada, que nuestra vida sea el lugar donde tú habites. Oh Señor, porque tú habitas en los cielos. Permítenos con la oración llegar a tu presencia, Señor, estar contigo en los cielos. Oh, aleluya, gracias. Te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, porque separados de mí, apartados de mí, nada podéis hacer. Oh, aleluya, Señor. Gracias por tus hermosas promesas, por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti. Queremos permanecer en ti. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias. Mi caminar, que siempre viva en